Hola gente, se está hablando mucho últimamente sobre el tema de la guerra de divisas, sobre todo he visto las últimas noticias, bueno, en los últimos meses hemos visto algunas noticias sobre las tensiones que había entre, por ejemplo, Estados Unidos y China. También los últimos días he visto como había una especie de guerra comercial entre Estados Unidos también y Europa, y sobre todo en los últimos años desde que hubo la crisis económica, siempre hemos visto cómo ha estado este tema el tema de la guerra de divisas. Y por eso quiero hablar en este vídeo, explicar un poco qué es eso de la guerra de divisas. Una guerra de divisas está relacionado, ese término está relacionado con lo que siempre hemos conocido como devaluación competitiva de la moneda. ¿Esto qué quiere decir? Que un país en un determinado momento puede decidir devaluar su moneda por varias formas, de varias maneras, con el objetivo pues de crecer económicamente, con el objetivo de ganar cuota competitiva en el mercado. En el momento que un país decide hacer esto, decide devaluar su moneda, lo que va a pasar es que va a ganar cuota competitiva, ya que sus exportaciones van a incrementarse, sus productos van a ser más competitivos con respecto al resto, y por tanto van a aumentar sus exportaciones, y con lo cual la economía en teoría va a mejorar, ¿no? A la misma vez, al devaluar tu moneda y mejorar las exportaciones, también te sale más caro importar. Por tanto, teóricamente la gente va a estar más del lado de consumir productos internos, importar menos porque le sale más caro, con lo cual la industria interna del país, pues, como es lógico, también va a mejorar, porque tú vas a estar más tentado a comprar productos de tu propio país porque te van a salir más baratos en ese momento, ¿no? Dentro de lo que es la teoría económica y todo esto, se le llama, no recuerdo cómo le llama el nombre en inglés, pero era algo así como la práctica de empobrecer a tu vecino o algo así, que al fin y al cabo tiene cierta lógica, porque si tú de manera artificial reduces el precio de tu divisa, haciendo que tus productos también artificialmente sean más competitivos, es decir, que la gente compre más tus productos desde el exterior, lo que está haciendo de una forma es ganándole cuota de mercado a tus vecinos o a los otros países que no han hecho esta práctica, ¿no? Y como digo, la ha hecho de manera artificial, porque no es que tú seas más competitivo porque has conseguido tener una mejor tecnología que haga que tus productos sean más baratos o sean de más calidad al menor precio, sino que simplemente has bajado el precio de tu divisa y por lo tanto en ese momento ganas cuota competitiva con el resto, pero el producto sigue siendo el mismo y no ha habido un cambio real en lo que es el sistema productivo de esos productos de tu país, ¿no? Claro, esto si tú puedes decir, bueno, vale, si baja el precio de la moneda, pero ¿cómo afecta realmente? Si esto lo hace solo un país, no se le llama guerra de divisas, es decir, si un solo país en un momento determinado devalúa su moneda, tampoco tiene un efecto muy grande sobre la economía, y se le llama simplemente devaluación competitiva de la moneda. Pero si varios países empiezan a hacer lo mismo, es decir, si un país al ver que otro lo hace, se siente en cierto modo atacado y cree que puede perder en el mercado contra ese país, empieza a hacer las mismas prácticas que a los otros países, lo que suele pasar es que empieza como un bucle, como unas fichas de dominó, en los cuales varios países empiezan a hacer lo mismo, las mismas prácticas de devaluar su moneda. De manera que esto, en consecuencia, lo que puede pasar, lo que da lugar es que hay una debilitación total del sistema comercial, porque en cierto modo lo que está haciendo es realizar prácticas que lo que hacen es como dopar la economía, es decir, no es algo real, es algo, prácticas artificiales que hacen los países para en un momento determinado contrarrestar lo que están haciendo los demás, ¿no? Y esto es lo que pasa, y por eso es lo que se le conoce como guerra de divisas, porque un país hace una determinada práctica para devaluar su moneda, al otro país no le interesa y hace también lo mismo. Y esto, al estar interconectados todos los países, económicamente, pues es como lo que he dicho, como un bucle que no para, ¿no? ¿Cuáles son cómo lo hacen? ¿Cómo tú puedes hacer esta devaluación de tipo de cambio de tu divisa? Pues, principalmente lo más típico es si tienes un tipo de cambio fijo de tu país, de la divisa,
pues bajarlo y ya está. Si no es así, si tiene un tipo de cambio flexible, como suele ser en muchos de los, o libre, bueno, libre, realmente el libre no suele ser nunca, pero bueno, flexible, por decirlo así, lo que suelen hacer los países es llevar a los bancos centrales, dar lugar o poner en práctica medidas de expansión económica. Normalmente en los periódicos y todo esto vaya a ver como dicen flexibilización cuantitativa o frases de este tipo, que al fin y al cabo lo que es aumentar la cantidad de dinero en el mercado, es decir, hacer que la oferta de dinero sea mayor que la demanda de dinero, y esto solo se puede hacer, normalmente se suele hacer con bajadas de tipos de interés, con compra de activos fuera, y entonces lo que hace es que inunda el mercado de más dinero, y por lo tanto el precio de tu divisa cae. No es tampoco, no hay muchas más prácticas de lo que suelen hacer los bancos centrales para esto. Y ahora, en términos generales, ¿cuáles son los efectos que esto tiene? En primer, uno lo he dicho ya, que es que si todos los países empiezan a hacer lo mismo, empiezan a intentar ganarse cuota de mercado con esta práctica, lo que acaba haciendo es que una debilitación comercial total, porque el precio que está teniendo el dinero no es el real en función de la economía, sino que tú lo estás tergiversando, ¿no? Y eso puede dar lugar a una debilitación crónica ya de la economía. ¿Por qué? Pues porque realmente la situación que vive económicamente es porque tú estás bajando ese precio de la divisa, y no es por la situación productiva real de tu país. Y esto lo estamos viendo en muchísimos países ya, incluso hasta en el propio Estados Unidos y Europa, como aún creciendo la economía, ya no crece a los mismos ritmos que crecían antes. E incluso otros países como Japón llevan estancado económicamente muchos años llevando a cabo estas políticas. Y es por eso, porque llega un punto en el que por mucho que tú expandas, por mucho que tú hayas, eso no tiene tanto efecto en la economía real, ¿no? Entonces, uno de los problemas es ese. Otro de los problemas, y que también es muy importante, es que como hay más dinero en el mercado y los tipos de interés son más bajos, como es normal, la gente lo que quiere intentar sacar más rentabilidad a su dinero. Entonces el capital pues se va de esos países donde el tipo de interés es más bajo, buscando otros países donde pueden sacar más rendimiento. Normalmente estos capitales, este capital se va a países, por ejemplo, en desarrollo, países que están en sistemas productivos emergentes, para intentar sacar más rentabilidad. ¿Esto qué hace? Pues que es como un arma de doble filo, porque todo el mundo quiere que le entre dinero en su país, pero llega un país que es emergente, le entra una gran cantidad de divisa extranjera. Eso que hace que presiona al alza el precio de su propia moneda, de la moneda doméstica. Y esto en un país que a lo mejor está en desarrollo, que tiene una industria bollante, que está empezando, le puede venir mal. Le puede venir mal porque a ellos que están intentando escalar, no les interesa que su divisa empiece a apreciarse solamente porque entre divisa extranjera. Y eso puede ser un problema, y eso ha pasado estos años atrás también, cuando mucho dinero se ha ido a países como latinoamericanos, como Brasil y todo esto, porque como estaban empezando la industria estaba empezando a crecer, pues ahí se iba el dinero. Pero claro, eso presiona al alza también el precio de la divisa interna, y entonces es un problema que puede haber. Entonces, en líneas generales, estos son los problemas más típicos que se suelen dar por la llamada guerra de divisas, que al fin y al cabo no deja de ser una guerra comercial por ganarse cuota de mercado entre unos países y otros. Es más o menos lo que, para que se nos quede en la cabeza, esa es la idea, ¿no? Igualmente he pensado, voy a hacer otro vídeo donde voy a explicar un poco la estructura del mercado de divisas, es decir, cómo cada país o cada unión monetaria o más o menos se relaciona, y así entendemos más esto y por qué pasa esto, y sabemos un poco la estructura de cómo está hecho el mercado de divisas.